19 a 20. Informativo de cierre. Conducción, Guillermo Ameixeiras. Producción, Sofía Martínez. Informativo de cierre. Las noticias nacionales comunicaban a la población que se cuidara de los criminales, que cerraran puertas y ventanas con cadenas y candados, que pusieran milicos vigilantes y sus ahorros bien guardados. Las noticias nacionales advertían a la población. 5 minutos pasan de las 7, por fin viernes para todas y todos y como haya que decir. Por fin viernes Sofía, por fin viernes a todo el equipo, Alejandro, Joaquín, Fran, todos festejando que es el último día de la semana. Hace mucho corazón. Toda gente que trabaja mucho y bueno, cuando llega el viernes se pone un poco se pone un poco más contento, un poco más alegre. Un saludo también para Lucas, que hoy no está, pero es parte de este equipo. Cerramos la semana y mucha información para compartir en este informativo de cierre de un 10 de julio del año 2026. Muchas noticias y una entrevista que yo creo que va a dar que hablar acá en este espacio y como en cualquier espacio periodístico en los últimos tiempos. Yo diría a partir del año pasado, no registro bien la fecha cuando desde Presidencia se hizo aquella conferencia que anunció sobre esas garantías falsas que había presentado la empresa Cardama. Es un tema recurrente, además hay una comisión parlamentaria, bueno, después llegamos a la rescisión del contrato, pasaron muchas cosas en el medio que hemos comentado, un caso bastante intrincado, a veces difícil de entender, ¿no? Viste que como cuesta, que las garantías, que el aval, tenés que estar muy fino, muy preciso, pero es sin duda uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos, que tiene además esa comisión parlamentaria que todos los lunes está recabando testimonios de diferentes actores que participaron en ese contrato que se firmó con el astillero español. Y bueno, en breve va a salir un libro que hoy está en imprenta, un libro que lleva la firma de Esteban Valenti. No tengo que hacerle mucha presentación para muchos de ustedes quién es Esteban Valenti, pero para aquellos que sí, periodista, escritor, asesor en comunicación en campañas políticas. Fue asesor, por ejemplo, la primera vez que Vázquez llega a la presidencia, la primera vez que Vázquez llega a la intendencia, él era el asesor en comunicación. Para dar algunos datos de Esteban Valenti, para aquel que no lo tiene registrado, me parece que deben ser muy pocos de ustedes. Bueno, Esteban Valenti ha escrito un libro con mucha información, toda esa información que tratamos muchas veces aquí, pero bien ordenada, bien concisa y muy contundente, además, en un libro que tituló Cardama Gate, la mayor estafa de las Fuerzas Armadas en Uruguay, y me voy a permitir leerles cómo empieza para ver un poco del espíritu, ¿no? En la introducción del libro, Valenti escribe: escribir este libro me duele, me perturba. No hubiera querido que un fraude de esta gravedad tuviera que quedar en un libro. Así se inicia, así que bueno, se pueden imaginar un poco la línea y por dónde va, pero bueno, eso va a ser más tarde, después de las noticias que vamos a compartir. Hablé un montón, Sofía, ¿no? No, como está siempre. Bien, está muy bien. Como siempre. Como siempre, Tiré fruta, sí. abundante. No, ahora que estábamos hablando de fruta, con las ganas, dije, bueno, voy a arrancar con mi parte de la fruta que me toca. Tenemos una vía de comunicación. 099-891-888. Nos pueden escribir por WhatsApp y contarnos lo que quieran. Contarnos en qué están, hacer alguna pregunta para nuestro entrevistado, que se la podemos trasladar, obviamente con gusto lo vamos a hacer. Nos tenemos que ir ya a las noticias porque tenemos mucha información para
compartir. Para mí la noticia principal del día, y esto es un poco en chistín, es el disco nuevo de los Rolling Stones, así que va a sonar mucha música de los Stones, esos muchachos poco conocidos. Los más grandes tienen 82 años y el más chico tiene 79 años, hace 64 años que están en el mundo de la música, tienen 25 discos originales, editados, más materiales en vivo, compilaciones, todo lo que usted quiera, y hoy editaron un nuevo disco y bueno, va a abrir este informativo de cierre. Titulares. Tenemos que arrancar con Crónica Roja. Esta es una de las noticias del día. Quíntuple homicidio en Villa García. Están investigando un ataque que dejó 5 fallecidos. La policía investiga un quíntuple homicidio ocurrido en una vivienda del barrio El Monarca, en la zona de Villa García. Entre las víctimas hay un hombre de 28 años, una mujer de 32, 2 jóvenes de 18 y una adolescente de 14 años que falleció horas después de haber sido trasladada en estado grave. Según informó el Ministerio del Interior a La Diaria, 4 personas armadas ingresaron a la vivienda y efectuaron múltiples disparos. La principal hipótesis vincula el ataque a un conflicto entre los clanes familiares Suárez y Albín de Villa Española. El ministro del Interior, Carlos Negro, y el jefe de policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, concurrieron hoy al lugar. La investigación quedó a cargo del Departamento de Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos, bajo la órbita de la Fiscalía. De acuerdo con la Plataforma de Infancias y Adolescencias, este es el 9º caso de niñas, niños y adolescentes asesinados en Uruguay en lo que va del 2026, según confirmó La Diaria Fernando Olivera, integrante de la organización. Y el ministro Negro atribuyó el quíntuple homicidio a una disputa entre, como decíamos, clanes familiares. El ministro del Interior, Carlos Negro, afirmó que el quíntuple homicidio ocurrido este viernes en Villa García es consecuencia de enfrentamientos entre clanes familiares de larga data vinculados al crimen organizado. El ataque dejó 5 personas fallecidas, un hombre de 28 años, una mujer de 32, 2 jóvenes de 18 y una adolescente de 14. Tras reunirse con los jefes de policía de todo el país, Negro anunció que el Ministerio del Interior buscará ampliar los operativos de seguridad basados en inteligencia, como el operativo Atenea, y señaló que la rendición de cuentas representa una oportunidad para obtener los recursos necesarios para extender ese despliegue en Montevideo y en el área metropolitana. Según informó La Diaria, el ministro lamentó especialmente la muerte del adolescente de 14 años, a quien consideró una víctima inocente de una violencia que se arrastra desde hace años. La investigación continúa a cargo del Departamento de Homicidios y la Fiscalía, mientras la policía busca identificar a los responsables del ataque. Y siguiendo con la crónica policial, Fernández Albín amenazó de muerte a autoridades del INR y fue sancionado. El Instituto Nacional de Rehabilitación presentó una denuncia penal contra Luis Fernando Fernández Albín por amenazas dirigidas a la directora Ana Juanche y funcionarios del organismo. Además, recibió una sanción administrativa y fue trasladado a un sector de alta contención y vigilancia. Según informó el Ministerio del Interior a La Diaria, Fernández Albín cuestionó en una carta el régimen especial de máxima seguridad al que está sometido desde diciembre. Aseguró que permanece aislado e incomunicado. En el escrito afirmó que el régimen constituye una tortura y manifestó que pensó en atentar contra la integridad física de personas de la unidad. En la misma carta, el recluso amenazó directamente a las autoridades penitenciarias al afirmar que las van a pagar y que está dispuesto a morir, matar y destruir. El Ministerio del Interior informó que, además de la denuncia penal, se dispuso su traslado como medida de seguridad. Y vamos a noticias del ámbito político relacionado a un tema que le dedicamos muchos minutos en el día de ayer. Fernando Pereira acusó la posición de priorizar la política sobre la gente por la rendición de cuentas. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, criticó la decisión de la coalición republicana de no votar en general la rendición de cuentas y afirmó
afirmó que la oposición está priorizando intereses electorales por encima de medidas que, según el oficialismo, beneficiarían a los sectores más vulnerables. Pereira sostuvo que el rechazo impide discutir artículos como el aumento de partidas para la primera infancia y aseguró que esta actitud desencanta a las personas con la política. Además, responsabilizó al expresidente Luis Lacalle Pou, a quien definió como el jefe simbólico de la coalición por no pronunciarse sobre la decisión. Según informó La Diaria, el presidente del Frente Amplio adelantó que el oficialismo buscará los votos necesarios para aprobar la rendición de cuentas en diputados y defendió la disposición de su fuerza política a negociar. También cuestionó las expresiones de algunos dirigentes opositores y afirmó que la negativa a votar el proyecto perjudica a niños, cooperativistas, policías y docentes. Y hoy de mañana, aquí en La Diaria Radio, estuvo el senador blanco Carlos Camí, que dijo que si hay cosas dentro de la rendición de cuentas que son buenas, las van a votar. El senador blanco, que no estuvo en la conferencia donde se anunció, dijo a Panorama Informativo de La Diaria Radio que se trata de una decisión coherente, pero advirtió que el articulado contiene propuestas con inspiración positiva y para desarrollar más la posición hay que estudiarlo. Consultado sobre si no votarlo en general cierra la puerta al desglose de los artículos, señaló que en este caso la lógica es al revés que la aplicada ante el presupuesto. Si hay cosas dentro de la rendición de cuentas que son buenas, las vamos a votar. Por lo menos yo no me voy a amputar la posibilidad de votar algo en lo que estoy de acuerdo, que puede ser bueno, o lograr modificar o introducir cosas que son importantes, dijo el senador. Recordemos, para votarlo tiene que lograr la mayoría en la Cámara de Diputados para la votación en general, para que se pueda abrir la discusión. Por eso una de las polémicas en el día de ayer estaba centrada en ese punto. De alguna forma era, decís que querés votar algunos artículos, pero no estás dispuesto a aprobarlo en general. Entonces no estás habilitando la discusión. Así es. Algunos cuestionamientos opositores apuntaron a compromisos incumplidos, pero también señalaron que el proyecto vuelve a aumentar el gasto público. Camí señaló que es lógico que algunas cosas que se reclaman requieren de más recursos y que al mismo tiempo creen que el gasto del Estado es desmesurado. Lo que no se ha precisado es que bajar el costo del Estado pasa tal vez por gastar mejor, no por dejar de gastar, señaló. Lo escuchamos. Mi posición personal del senador Camí es que creo, es como concibo la herramienta del rol de ser oposición. Yo creo en la firmeza y en la claridad para estar en contra o para reivindicar algo que no se hace o para interpelar algo con lo que no coincido. En tanto, también tengo una propuesta alternativa. Yo creo que la oposición tiene que ser como oposición constructiva. No me cabe la otra. Creo que tenemos hoy un sistema político friccionado. Bueno, eso quería... Y eso me parece que no es bueno. A veces la contribución al país puede ser más positiva cuando hay posiciones encontradas y que se marcan claramente. Un gobierno que quiere esto y una oposición que no la quiere. Pero no puede no haber diálogo, no puede haber no haber una relación de mejor relacionamiento político, sobre todo en Uruguay, que siempre se caracterizó por eso. Es un activo que tenemos en el ADN uruguayo. Allí estaba entonces el senador nacionalista y vamos con esta noticia que dice que Presidencia unificó 2 secretarías de Derechos Humanos y designó al frente de esta nueva Secretaría Unificada a Iliana Da Silva. El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, explicó que el Poder Ejecutivo resolvió unificar la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente con el objetivo de mejorar la gestión y optimizar los recursos del Estado. La nueva estructura estará encabezada por Iliana Da Silva. Recordemos, Iliana Da Silva, una periodista de extensísima trayectoria, pasó por todos los canales, yo creo, de televisión y además estaba en la asesoría de comunicación de Presidencia de la República y bueno, y ahora va a esta nueva Secretaría Unificada. Díaz sostuvo que la mayoría de las competencias de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente ya habían sido transferidas a la Institución Nacional de Derechos Humanos, por lo que mantener 2 estructuras separadas carecía de sentido. Según dijo, la unificación permitirá racionalizar los recursos humanos y materiales. La decisión implicó el cese de Colette Spinetti al frente de la Secretaría de Derechos Humanos. Según informó El País, Da Silva, como comentábamos, hasta ahora era la subdirectora de Comunicación de Presidencia.
Y continúa el conflicto en el puerto. TCP defendió su política salarial en el Senado en medio de este conflicto portuario. Terminal Cuenca del Plata defendió ante la Comisión de Asuntos Laborales del Senado su política salarial en medio del conflicto que mantiene con el sindicato. La empresa aseguró que las remuneraciones que pagan superan entre un 10% y un 169% los laudos fijados por los consejos de salarios según la categoría laboral. TCP también sostuvo que sus trabajadores cuentan con un régimen de jornales asegurados superior al que existe en otras áreas del puerto y afirmó que continuará apostando al diálogo para alcanzar una solución al conflicto. La empresa difundió la información presentada a los legisladores para respaldar su posición en la negociación. El conflicto lleva varias semanas y ha provocado paros que afectan la operativa de la terminal. El gobierno sigue la situación con preocupación y promueve una salida mediante la negociación colectiva. Empresa y sindicato volverán a reunirse el lunes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para intentar alcanzar un acuerdo. A las 19:19 hacemos nuestra primera pausa. Recordemos, en unos minutos vamos a recibir aquí en el estudio a Esteban Valenti. Vamos a hablar de este libro que todavía está en imprenta, del cual recibimos un adelanto, que habla de uno de los casos políticos y mediáticos más intensos de los últimos tiempos. Así lo tituló además el libro y así le hemos dicho muchas veces. Cardama Gate, la mayor estafa de las Fuerzas Armadas en Uruguay. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Tu casa es el escenario donde se componen grandes momentos. Y podés comprar del BHU es música para tus oídos. Porque es el préstamo para hogares nuevos y usados que te otorga hasta el 95% de la propiedad que elijas con tasas desde el 3,75%. Informate al 1911 o en bhu.com.uy. BHU, tu sueño, tu banco. Exigimos reconocimiento profesional. Es urgente anualizar y universalizar el programa de maestras comunitarias. Por el pasaje de 15 a 20 horas en el área artística y la equiparación salarial. Por creación de cargos, tutorías y auxiliares. Plan de obras y reparaciones ya. Compromiso 6+1. ADEMU Montevideo, FUNTEP, CESEU, PIT-CNT. Se acercan momentos decisivos del Mundial y los escuchás en La Diaria Radio. Este sábado, desde las 17, Noruega-Inglaterra. La previa, el relato, el comentario y el análisis con el equipo de deportes de La Diaria y Por Decir Algo. Y el domingo, desde las 15, repasamos lo mejor del torneo. Subí el volumen. La Diaria Radio está en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Bro, Megal y UTE. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganarestamacerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganarestamacerca.com.uy. Campaña de bien público en el marco del artículo 50 de la Ley 20.383. Tener hijos e hijas que van a clase es como ir a clase de nuevo. Nos levantamos temprano, desayunamos a las apuradas para no llegar tarde. Corremos el bondi, con frío, con lluvia, con sueño. Hacemos los deberes de noche. Estudiamos para los escritos. Preparamos la maqueta. Marchamos en matemática, pero salvamos geografía. Actuamos de prócer, de china, de árbol. Estamos el primer día y en el último también. Cada día de clase aprenden, comparten, crecen y sueñan. Tu esfuerzo vale la pena para que digan presente. No faltar a clase hoy es una oportunidad para mañana. Es un mensaje de Presidencia de la República, ANEP, UNICEF, Ministerio de Educación y Cultura y Ceibal. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedas sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía.
19:23. Vamos a cerrar esta parte informativa con dos noticias internacionales. Continúa el conflicto, por supuesto, en Medio Oriente. Un día hay una tregua, pero esa tregua no se respeta. Y recordemos que hace unos días Trump había anunciado que levantaba nuevamente esa tregua. Y bueno, la noticia dice que explosiones en el sur de Irán están reavivando la incertidumbre sobre el alto el fuego. Varias explosiones se registraron durante la noche del jueves en el sur de Irán, pero Estados Unidos negó haber realizado nuevos ataques. Hasta el momento, ninguna fuerza asumió la autoría de los hechos y las causas continúan sin esclarecerse. Según informó el País de España, entre las hipótesis que se manejan figuran una posible acción de un tercer actor, fallas o activaciones de los sistemas de defensa antiaérea iraníes o explosiones sin vínculo con una ofensiva militar. Mientras tanto, Washington reiteró que sigue comprometido con una salida diplomática y aseguró que continúan los contactos técnicos en Irán. En paralelo, Qatar, Turquía, Arabia Saudita y otros países de la región intensifican las gestiones para preservar el alto al fuego y retomar las negociaciones luego de varios días de enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán que elevaron la tensión en Oriente Medio. Y vamos a cerrar con una noticia de Colombia. El presidente electo Abelardo de la Espriella propone asumir la presidencia en un cuartel militar. El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, propuso que la ceremonia de asunción del próximo 7 de agosto se realice en un cuartel militar del Popayán, en lugar del Congreso de Bogotá, para cumplir con la Constitución. Planteó que sean los legisladores quienes se trasladen hasta esa ciudad para tomarle juramento. Explícito el mensaje que quiere dar. Según informó el País de España, la viabilidad de la propuesta dependerá del nuevo Congreso, que deberá aprobar por mayoría simple el traslado temporal de su sede. La iniciativa también servirá como una primera muestra del respaldo político con el que contará el nuevo gobierno en el Parlamento. De la Espriella sostiene que el cambio busca reflejar el respaldo de su administración a las Fuerzas Armadas y cumplir con una de sus promesas de campaña. La propuesta se enmarca en una agenda que incluye un endurecimiento de la política de seguridad y una mayor presencia del Estado en las regiones afectadas por la violencia. Bien, a las 19:26 cerramos las noticias. Ya se viene entonces Esteban Valenti. Vamos a hablar sobre ese libro que está en imprenta. Ya le vamos a preguntar cuándo lo van a poder conseguir, aquellos que queden interesados para leerlo. Yo tuve un adelanto, así que bueno, la charla va a ir para ese lado, para hablar de Cardama Gate, la mayor estafa de las Fuerzas Armadas en Uruguay. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Desde hace 30 años, el Centro de Capacitación de Fundación Itaú forma profesionales que aportan valor a la sociedad uruguaya en el campo de la cultura. Comenzá a formarte en agosto en gestión de la producción artística. Una capacitación a distancia, intensiva, ágil y práctica que te permitirá proyectar tu futuro laboral en las industrias culturales. Próximo comienzo, 6 de agosto. Cupos limitados. Más información en www.fundacionitaú.com.uy. Fundación Itaú. 30 años gestionando cultura. En Habitat resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitat.com.uy. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 Montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. Subí el volumen. Llegó la diaria radio a la FM en el 97.9. Procría abre nuevas inscripciones. 1000 productoras y productores ya accedieron a asesoramiento técnico individual y grupal. 99 extensionistas trabajan en sus establecimientos para mejorar el manejo del pasto y el rodeo. Si te dedicas a la cría vacuna mixta,
Tenés entre 100 y 1.250 hectáreas con EAT 100 y querés mejorar tus resultados, esta oportunidad es para vos. Inscribite en la web del MGAP antes del 15 de julio o comunicate con técnicos de desarrollo rural o del plan agropecuario. En Procría ya somos 1000 y ahora te podés sumar vos. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Institucionalidad Pública Agropecuaria. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Casi 30 minutos, un gusto recibir a Esteban Valenti. ¿Cómo te presentamos, Esteban? ¿Escritor? Hoy escritor, porque tenés, te podría presentar de algunas otras maneras, periodista, bueno, soy asesor en comunicación. No, asesor no soy. Asesor en comunicación política, ¿no? No. ¿Decís que no? Yo hago comunicación política. ¿Pero asesoraste a Tabaré Vázquez o no? No, ¿cómo asesoré? ¿En las campañas no lo asesoraste? Las hice yo. Ahí, bueno. Con un grupo, un equipo de compañeros. Capaz que, ¿qué término te gusta más que asesor? Militante de la comunicación política desde el año 84, cuando volví al Uruguay, me designaron secretario de propaganda del Partido Comunista y ahí empecé, aunque ya en el exterior trabajaba, digamos, en Italia aprendí mucho. Es muy diferente aquí porque no hay publicidad televisiva, pero en alguna cosa es más sutil. Pero bueno, digo, lo que hice, en realidad desde siempre, desde que me afilié, la primera actividad militante que yo hice cuando tenía 14 años fue salir de pegatina un sábado de noche. Y lo hice con gran placer. El primer acto de comunicación política, entonces. Sí, pero fue uno de los primeros. Después me tocaron otras cosas, pero. En la solapa del libro, porque para atarlo con la temática, en la solapa del libro, que donde está tu presentación, dice, bueno, nacido en Italia, año 1948. ¿Navegante desde el primer día? ¿Es metafórico ese navegante o realmente navegabas? No, lo que pasa es que me llevaron de Sicilia a Roma. Y a los 8 meses me embarqué en Nápoles hasta Buenos Aires y llegué en diciembre del 48. Así que soy navegante. Bien, ya metiéndonos de lleno en Cardama Gate, la mayor estafa de las Fuerzas Armadas en Uruguay. Esa es la bajada del libro. Tenemos la tapa para mostrarla, vamos a ver para aquellos que estén mirando la transmisión por YouTube. La van a poner los compañeros en algún momento. Allí está la tapa, para los que nos están viendo, los que nos están viendo, nos están escuchando por radio, un barco encallado, una estructura oxidada, es lo que se observa en tapa. Vos tenés varios libros, Esteban, ¿qué tiene de particular Y te lo pregunto porque me quedé muy enganchado. Y lo leí hace un rato cuando arrancamos el programa, cuando haces la introducción del libro decís lo siguiente, lo voy a reiterar y te voy a hacer una pregunta sobre eso. Obviamente, escribir este libro me duele, me perturba. No hubiera querido que un fraude de esta gravedad tuviera que quedar en un libro. ¿Qué tiene de especial este libro? ¿Qué hay de perturbador en esas páginas? ¿Y cuál es la razón de ese dolor que lo expresás en las palabras, no? Bueno, a mí todo lo que sea delictivo en el Estado uruguayo me duele. Por dos cosas, por el que lo hace y por los que lo sufrimos.
sea del color que sea. Mucho más de estas dimensiones, mucho más en un tema tan neurálgico para el país como el tema del cuidado de sus fronteras náuticas, que tienen una importancia superlativa. Y también yo diría, porque más allá de lo material, porque siempre nos hemos reducido a pensar cuántos millones de dólares se han quedado, cuánto hemos perdido. Está bien, es la lógica de este mundo, pero hay otra lógica también, que es la lógica de la moral, del honor, del sentido de patria. Yo tengo una ventaja. Tú la dijiste al principio, yo elegí ser uruguayo. No nací, no es una obligación anagráfica. Yo soy uno que todas las mañanas se levanta y es uruguayo. Entonces, a mí hay cosas que me golpean particularmente. Esta es una. No es la única, ni es la más grande del gobierno anterior. La más grande está en el agua, en el puerto de Catonlatí. Pero esta es terrible porque además tiene una componente que no se le ha dado la importancia que corresponde. ¿Tú te imaginas decenas de años navegando? Porque esta compra de barcos nuevos, que creo que va a ser nuevos y viejos, eso es lo que he escuchado, y que no van a ser 2, van a ser 3, cosa que es lo correcto, porque de acuerdo a la rotación, uno está en el mar, otro está en el puerto y otro está en reparaciones, en mantenimiento. Bueno, es obvio que van a navegar decenas de miles de muchachos. Y las condiciones y las características de lo que se estaba haciendo era una tragedia. No es solo una estafa por la plata que se quedaron que no les correspondía. No es por la plata que nos querían sacar y no les correspondía. No es por el asalto organizado con el poder uruguayo y organizado, y lo digo claramente en el libro, eligiendo a alguien que estaba al borde de la desesperación para hacer algo que no tenía las más mínimas condiciones de hacer. No, eso es una parte. La otra estafa es poner en peligro la vida de miles de muchachos. Expresa un desprecio por la vida, decís. Totalmente, totalmente. Es como si tú compraras un avión que tiene defectos o que tiene que estar el 60% de los 5 años de tu gobierno tiene que estar en un hangar reconstruyéndose en Portugal y que no tiene ninguna explicación. No hay fuerza armada que se haya salvado en el gobierno anterior. Está Cardama, que es la cumbre de todo, pero en el libro ahí hablamos de los jeeps, estos que trajeron los todoterrenos de Brasil, sin permiso para poder operar en el Uruguay. Hablamos de las lanchas rígido-neumáticas que se hundieron mientras estaba tomando el gobierno Orsi. No podían operar ahí en la Rambla porque son defectuosas. Y después hoy, digamos, me enteré de una nueva. En el mismo instante en que se compraban los Tucano, que son unos excelentes aviones, hubo una oferta de aviones coreanos por el mismo precio de otra generación y con 10 años de financiación. ¿Por qué no las compraron? Algún día no sé. Lo digo como una forma retórica. También en el comienzo, en las primeras páginas, decís, seré muy cuidadoso, más que de costumbre. Estableces como esa premisa. ¿En qué se expresa en las páginas ese exceso de cuidado que decís que vas a tener que tener? Cuando se habla porque no se habla de cuidado por miedo, me imagino, y después me imagino que no. No, ¿sabes qué pasa? Hablar de no tener miedo hay que demostrarlo. Esa es una demostración, ese libro. Yo le digo las cosas con nombre y apellido. Y yo toda la vida lo he hecho así. Y lo he hecho cara a cara. Entonces, quiero decir que cuidado, ¿por qué? Porque cuando se habla del honor de la gente hay que tener cuidado. Porque después de la vida viene el honor.
No para los hombres, para los seres humanos. El honor tiene un valor superlativo. Vivir sin honor es realmente una condena. Y por eso hay que tener cuidado. Es como la justicia penal. ¿Quién tiene más poder sobre la tierra que un fiscal y un juez que tienen que decidir sobre la libertad nuestra? Yo tengo expectativas y esperanzas que una de las instituciones más importantes de este país funcione. Funcione rápido, no pasen los meses. Ya vamos para más de 16 meses desde que tendrían que haber convocado a alguien. Bueno, ahí y después lo vamos a hablar, lo quiero dejar para más adelante, pero bueno, tuvimos un cambio en Fiscalía que no sé si, porque no lo pude leer todo el libro por cuestiones de tiempo, no sé si llegás a las páginas del libro. Pasó después. Bien. Pero sí pasó que cuando estaba escribiendo el libro no se movía un expediente. Sí, el fiscal decía que bueno, tenía el fiscal Machado que tenía otras causas. Ahora, aparentemente, incluso se puede llegar a enlentecer más. Pero te quiero preguntar algo, Esteban. Y capaz que se enlentece hasta después de las elecciones. Y bueno, ahora hablamos de eso, pero porque el otro día incluso lo hablaba con algunos de los legisladores que estaban participando en la comisión. Es una maniobra muy entreverada, cuesta explicarla, es una maraña de documentos apócrifos, garantías truchas. Eso es. Y de mínima falta de controles que bueno, que ya están comprobados. El libro viene a cumplir también como una función de ordenar toda esa información. Es que la gran operación... ¿Cómo lo explicarías en pocas palabras? Si tendrías que explicar Cardama, el Cardama Gate en pocas palabras. Primero voy a tomar lo que vos dijiste. La operación es entreverar todo. Esa es una estrategia. Sí, absolutamente. Mal manejada por parte del gobierno actual. Mal manejada, totalmente. Mal manejada en la comisión. Si en otras circunstancias nosotros hubiéramos sido la izquierda, los investigados, porque yo no me ando poniendo de periodista independiente, porque no lo soy. Yo soy riguroso, pero no soy independiente. Yo soy de izquierda. Y entonces yo digo, si estuvieran del otro lado, ¿sabes cómo todos los días estarían martillando sobre... No, nosotros lo que dejamos es que todo se entrevere. Incluso yo cometí un error, que en el libro apenas si lo pude solucionar. ¿Sabes qué es? Es darle responsabilidades a la actual ministra, que no tiene ninguna, porque ella en todo el proceso previo, en la comisión del Senado estuvo en contra, se batió en contra. Y si después tuvo que seguir a media máquina o menos todavía, no fue por culpa de ella. ¿Está claro? No fue por culpa de ella. Fue por esa política de que había que dejar y no crear nuevos problemas, cosa que se ve en muchas cosas de la vida política nacional. Entonces, tú me decías cómo sintetizar. Hay dos grandes planos claros. El libro tiene una gran ventaja, que no es la recopilación de artículos, sino que tiene primero un cronograma detallado y elaborado en base a cuadros sobre cómo se desarrolló el proceso desde el primer día en adelante, hasta que se cerró el libro. Entonces, eso es un primer aspecto, tener claro cómo se desarrollaron las cosas. La verdad no es filosófica en este caso, ni la hay. La verdad es factual, son los hechos, es histórica. La historia es que una es material, con un aspecto tecnológico, industrial, y otra es legal, y en el medio entre ambas hay una gran estafa. Empecemos por la más brutal, la de los papeles, porque la estafa se empezó con los papeles, como todas las cosas de la vida, ¿no? Es decir, empiezan por documentos. Y bueno, el documento es que, digamos, todos los documentos preparatorios de la compra y de la compra son absolutamente falsos. No existe en la historia del Uruguay una compra no militar, sino de cualquier cosa con estas características, que es una garantía que había que entregar en 45 días y se esperó 11 meses,
una garantía de una entidad que no existe, no existía y no tenía las más mínimas posibilidades, el Eurocommerce Bank, no existe, no es que está por abajo del nivel de calificación de las calificadoras de riesgo, no existe, ni existía. Y el responsable de esto no es solo Cardama, esto hubo responsabilidades a nivel uruguayo. Ahora me voy a meter en algunos nombres, pero te quiero hacer una pregunta y quizás sea la última, así en general. ¿Cuál es tu intuición a quienes estaban o estuvieron atrás de todo esto? ¿Qué intereses los movían? ¿Puramente económicos o hay algún otro tipo de interés? ¿Qué te parece? Yo hasta ahora, todo lo que te voy a decir es porque lo he comprobado 3 veces. Es mi método. Detrás de esto lo que había era una gran estafa. Es por plata esto. Absolutamente, por plata. Después, si como consecuencia se alentecía el proceso de vigilancia de las costas, si el narco también tenía interés en que esto se hiciera más lento, eso yo no lo tengo comprobado, por lo tanto no lo digo. Pero que era por plata, era por plata. ¿Era una cantidad enorme de plata? No, serían 8 o 10 millones de euros. Que lo iban a cobrar, en realidad puede ser que haya sido más, porque por esa plata, que fue lo primero que me llamó la atención. A mí me llamó la atención cuando vi el precio, porque yo en temas militares, desde que soy periodista, que me dedico a eso, en temas militares me pareció una barbaridad que costaran 42 millones una OPV de esas características, de 1.700 toneladas, etcétera, ¿no? Con cañón automático y central de tiro, cañón de... También me pareció extraño tener, nada menos que 1.700 toneladas para tener un cañón de 30 milímetros, que además tiene, y puedo explicar las dificultades que tiene. Lo normal en esos buques se están construyendo ahora en Colombia, en todos lados, son cañones 76,2. Por una razón muy simple. Porque tú el cañón de 76,2, la central de tiro te permite seleccionar la munición, mientras que los cañones automáticos de 30 milímetros son cañones policiales. Por eso se eligió, porque era la única autorización, a pesar de no tener ninguna experiencia en la materia, que Cardama podía conseguir montar cañones de 30 milímetros. ¿Qué tenés que hacer? Cambiarle digamos, todo el cargador que va bajo la cubierta, lo tenés que cambiar cada vez que pasás de explosivo a incendiaria, a trazadora, a todo eso. Entonces, en todos lados, lo que vos toques es una irregularidad. Lo que vos toques. ¿Cómo es que siguen discutiendo y García no se exilió? Es un misterio de este país. Ya vamos a hablar de García, pero quiero arrancar más arriba, porque en el libro pones especial énfasis en la responsabilidad del expresidente Lacalle Pou. ¿Podés explicar por qué? Pero, a ver, hoy nadie resiste los archivos de las cámaras, de YouTube, de la prensa, de las inteligencias artificiales. Está absolutamente plagado de instancias en las que él defiende, promueve y es el que comanda la operación de compra de Cardama. Por lo tanto, es el principal responsable. Es un hombre inteligente, es un hombre con experiencia de gestión del Estado, sabe perfectamente que todo lo que se hizo para comprar estos 2 barcos era fuera de precio porque después le iba a caer a este gobierno. Le iba a caer a este gobierno, porque está claro que no se iban a terminar por esa plata. Segundo, no tenía garantías de ningún tipo, que tenía que haberlas tenido por la norma que existe en el Uruguay, que es un país muy civilizado y organizado en ese sentido. Creo que en Guinea-Bissau no se podría comprar un barco en esas condiciones, mucho menos en el Uruguay. Y después, porque todo el proceso posterior. ¿Cuándo fue la única vez que salió de su limbo tan cómodo que tiene para volver a la actividad política e ir al directorio? Cuando se suspendió la compra de Cardama.
¿Tú te acordás de Sí, eso? la recordada conferencia de prensa en el directorio del Partido Nacional, además, que él estaba... ¿Sabes qué? Te voy a decir. Y le pusieron los micrófonos adelante y Y te voy a decir otra cosa. A mí hay cosas, me molesta que me roben, me molesta que roben a los uruguayos, me molesta que pongan en peligro la vida de los muchachos que iban a estar embarcados, bueno, los oficiales, etcétera, porque de acuerdo a cómo venía la construcción iba a ser un suicidio. Pero me molesta mucho de que me traten y nos traten a todos de idiotas, porque realmente nos trataron de idiotas. Que a ti te digan, con la estructura jurídica que tiene el Uruguay, que vos necesitas 11 meses para conseguir un banco como Eurocommerce y que después tenés que andar discutiendo eso, bueno, ¿qué nos tratan de idiotas? ¿Lo imaginás pagando algún costo político a la calle por este tema? La calle se barricó. Y en parte es mérito de él y en parte es culpa nuestra. ¿Tá? En parte es mérito de él, notoriamente. Hizo una coraza y eso es lo que me alarma. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia qué país vamos? Si un presidente de la República participa a ese nivel de una operación de este tipo y no sucede nada. Yo lo digo acá, miro a la Cámara y digo, ¿quieren hacerme un juicio? ¿Quieren hacerme un juicio por difamación? Adelante, señores, adelante. Yo no soy la comisión investigadora del Senado. ¿Lo debería citar la comisión investigadora? ¿Lo debería qué? ¿Lo debería citar la comisión investigadora para testimoniar? Citarlo y después llevarlo a la justicia, no 4 de piló, como hicieron con aquellos que hicieron bien, porque estaba mal lo que iban a denunciar. En lo de Pluna, decís. Pero claro, pero ahora esto es absolutamente diferente. Acá estamos hablando de cosas acumulativas. Después, otra cosa importante. García no hubiera hecho esto sin el aval del presidente de la República. Ni esto, ni los círculos, ni los botes, ni nada. Está bien que sí, una parte importante fue para la campaña electoral. Pero mira que yo no hago diferencia. Déjame, porque no quiero dejar pasar una parte importante de la plata. Vos sostenés que fue para la campaña electoral. Bueno, basta ver que la lista 40 fue la lista que hizo la campaña más cara en absoluto en el año 2024. ¿Tá? Y por lo tanto, esa plata salió de algún lado. Y entonces, también, señor García, doctor García, hágame un juicio por difamación. Ojalá hubiera ley de duelos, ojalá. Yo creo que fue uno de los retrocesos civilizatorios de este país. Bueno, ya que hablaste de García, te voy a citar una frase textual que copié y pegué del libro. El exministro de Defensa, Javier García, se ha ganado un título muy particular, decís. El gran tero uruguayo. Además de gritar, insultar a todos los que se atreven a cuestionar sus acciones decisivas en la estafa, habla hasta por los codos en todos los medios a su disposición, que son muchos, sobre cualquier tema. Se previene, decís. ¿De qué se previene, García? Se previene de que si funcionara medianamente bien la justicia, que quiere decir, no la administración de leyes, ¿no? La justicia, porque cada cosa pone a prueba otra. Los fiscales están a prueba. Van a cubrirlo, van a investigarlo, hasta dónde van a llegar. Y yo no digo solo a García, también al presidente. O va a pasar como van a desaparecer pruebas como desaparecieron en casos anteriores. El país no se merece eso. Y que me diga, bueno, sí, pero ahora está bastante complicada la cosa. Pero la política de la izquierda, de competir con la derecha para ver quién es menos ladrón o más ladrón, me parece un horror. Entre otras cosas por una razón filosófica. No hay forma más innoble de explotar que con la corrupción. No arriesgas nada, excepto ir preso, a menos que tenga algún fiscal que te ayude, algún mecanismo organizado para que no vayas preso, o incluso te hayas forjado una coraza de amianto, que nunca hubo en el Uruguay, nunca hubo. ¿Tenés la impresión de que, hablando de las responsabilidades políticas, ¿no? que el hilo se puede cortar por el lado más fino, que sería Armando Castañdebat,
que fue el que estuvo en el último tiempo, ¿qué rol le ves a Castañeda? No. Esto empezó 3 años. Es decir, si lee la cronología del libro, todo el escándalo comenzó antes. Pero al estar en el momento en que se termina de poner la firma... Bueno, a ver, puede ser esa gran injusticia. No porque Castañeda sea inocente, sino porque los otros 2, más Wilson, son culpables. Son culpables. Entonces, si vamos a llegar a eso, vamos a llegar a una parodia, que es lo que tiene que evitar la Comisión de Investigación del Senado, esa parodia. Ahora, yo quiero seguir con la lógica, que esto no es un problema de papeles, esto es un problema en toda la línea. Empieza con los papeles, la garantía que le da Eurocommerce, la garantía falsa que certifica el notario español, una cosa, otra refregada en la cara de todos nosotros. Ya ese argumento de que Cardama pudo haber sido engañado también. No. Cardama no es... La empresa y el señor Mario Cardama. No. El señor Mario Cardama no se cayó del catre ayer, estaba casi fundido, lo fueron a buscar para meterlo en esta opereta y por lo tanto tiene responsabilidades penales en España y acá. Que nosotros seamos lentones en eso es otro problema, pero tiene responsabilidades penales aquí en España. A ver, si tú me decís, te doy solo un solo hecho, si tú me decís que te dicen que una garantía es falsa, que se te va a vencer en unos días, y tú agarrás y falsificás la garantía al punto de que pegás pedazos de garantías vieja, como dice la policía científica uruguaya, no lo dice Valenti, no lo dice la oposición, lo dice la policía científica uruguaya, que eso era un fraude total. Entonces, pero además la firma que te habían traído, pero vos creés que un astillero de Vigo va a buscar un notario en Valencia para certificar un proceso de certificación de firma y después resulta que termina en la Policía Nacional de España? ¿Pero te acordás de algo parecido? Tú eras joven, pero ni en la época de los charrúas se hacían estas cosas. Esteban, nos queda muy poco tiempo, pero nos comimos toda la parte material, porque si no parece... Déjame decir una frase sobre la parte... Yo te quiero hacer una última pregunta, pero es muy simple. Dale adelante vos. Tan horroroso como la parte documental, como la parte legal, como todo eso, es la parte material. Todas las certificaciones fueron negativas. La misión que se mandó de Bureau Veritas fue negativa, absolutamente. Lo que ha quedado es chatarra inservible. Y quiero decir esto, los mejores observadores que indicaron esto desde el principio fueron los 2 capitanes de navío maltratados, a los que García trató de espía, por lo que yo digo. En la interpelación a la ministra de las... Sí. Y sigue hablando. No, porque son uruguayos, son oficiales uruguayos. Tenía que ver con algo que vos destacás en el libro, que es el aporte de militares de la Armada que vienen siguiendo el caso que con indignación, ¿no? De alguna manera. Yo no podría haber escrito el libro. Yo sé mucho de Fierro, pero mucho más de lo que vos te imaginás, porque además los he visto operando. He estado en varias guerras. Pero te quiero decir una cosa, para escribir sobre estos 2 artefactos, sobre los 2 OPB, que a esta altura deberían ser elementos de conversación en todos lados, porque comprometen no 28 millones, sino la imagen del país en todo el mundo. Hay que tener especialización, hay que ser capitán de navío, hay que ser contraalmirante. Uno renunció, pasó a retiro por ese motivo. Y no nos preguntamos, es decir, alguien se juega la carrera, que la de Musso. Claro, de Musso, exactamente. El que declaró mejor en las... Yo leí las actas de la comisión y te digo, es inapelable. Pero no hay problema, hay siempre un charlatán para conversar. Mandaron un ignorante total a ver cómo estaban los barcos en Vigo. Este diputado
Gabriel Giannoli. Sí, sí. A ver, es como si a vos te mandan a la NASA a explorar una nave espacial. ¿Qué sabés vos? ¿Y este qué sabía? Nada, absolutamente nada. Pero alguien tenía que tener para hablar. Y lo tragamos. Y la prensa se lo tragó. Y yo escuché algunos reportajes que daban vergüenza. Lo que ha caído la prensa de servilismo, no toda, obviamente, ¿no? Por eso estoy acá. Porque a mí no me llevan ni siquiera si hago lo que estoy haciendo ahora con los libros. No sino todo lo demás. A cualquier otro lo llevaría. Pero los canales oficiales... ¿Vos te acordás cuando a mí me llamaban una vez por semana? Ahora, no sé, resulto muy incómodo. Cosa que me llena de orgullo. Y no iría, te lo digo así. Hoy si me llaman no iría. ¿Sabés por qué? Porque también es una batalla que estamos librando contra un poder al servicio de otro poder. Nos quedamos con esas palabras y simplemente contame cuándo sale de imprenta, si tenés una idea. Entiendo que lo presentás en agosto y con eso ya tenemos que cerrar porque... Sí, sale los primeros días de agosto. El 6 de agosto lo presentamos en la Intendencia de Montevideo, en el Salón ¿Elegiste a alguien Azul para presentarlo? Sí, no es un acto por Cardama, por Cardama Gate, es por la estafa a todos los uruguayos, en ese y en el clima que genera para facilitar el robo en etapas posteriores. Pero bueno, vamos a ver qué sensibilidad hay en la sociedad, si importa, si no importa. Si hemos cambiado tanto en Uruguay para que un escándalo de ese tipo conmueva a poca gente. Yo sé de mucha gente que va a ir, pero bueno, como todas las cosas, hay que tener coraje para tirarse al Salón Azul en esta época donde no se mueve nadie. Yo lo único grande que vi moverse fue el Zunca. Esteban Valenti, gracias por estos minutos. Bueno, vamos a esperar esa presentación. Sí, me importa mucho. Sí. Todo lo que sean derechos de autor de la edición de Penguin, que es la más grande editorial del mundo, que edita el libro, todo va a ir para la Pelufo Higgins, porque no quiero que ningún bocaza vaya a decir que esto se hace aprovechando la situación. No, señores, esto se hace aprovechando la decencia de los uruguayos, que es mayoritaria. Gracias de nuevo por estos minutos. Señoras y señores, nos vamos. Volvemos, por supuesto, el lunes a las 7 de la tarde. Ya llega La Música Me Llueve con Carlos Dopico.